hoy vamos a hablar de los autoencoders o los autocodificadores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar solamente hasta los tradicionales y después ya hablamos de los variacionales. Bueno, ¿qué es un autoencoder? Es una familia de red neuronal no supervisada. Básicamente, no es que usted la vaya a usar para hacer, ay no, cojámosle y vamos a hacer una clasificación. No. Lo que se asemeja un poco más a lo que ellos hacen es más como hacer un clustering de la información que están recibiendo y la organizan en un espacio diferente de cierta forma, ¿sí? Pero pues en últimas es aprendizaje no supervisado. Y lo que buscan hacer es que recibe unas entradas que normalmente tienen alta dimensionalidad y la bajan a una representación de menor dimensionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo datos que están en 3D como estos, yo los puedo bajar a 2D, quedan así. Entonces, fíjate que los datos como tal, yo podría darle giro y tal y encontrar que están agrupaditos de una u otra forma, ¿cierto? Y por el otro lado, cuando lo bajo a 2 dimensiones, obviamente al bajarlo a 2 dimensiones, si los datos están en 3D bien separados, ¿cierto? Puede que al bajarlos a 2D yo no pierda tanta información, pero si están medio montaditos al pasarlo a 2D, voy a perder información, es decir, no voy a representar exactamente todo lo que estaba en la dimensión superior. Y si lo bajo, por ejemplo, a una dimensión, pues obviamente va a perderse mucho más información. Ahorita vemos un ejemplo en relación con PSA. Y para eso me voy a devolver primero a PSA. Entonces me voy a pasar aquí a RapidMiner, que de pronto algunos han usado esta herramienta. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo el dataset de Iris, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Es un dataset, bueno, voy a abrirlo de todas formas si no lo conocen todos. Se me fue aquí, Local Repository, miro acá minería, datos y voy a abrir el dataset de Iris. Este es el dataset de Iris, tiene básicamente 4 columnas X o predictoras que son la longitud y el ancho del sépalo de una flor y la longitud y el ancho del pétalo de una flor, y con base en eso define qué tipo de flor es, si es una iris virgínica o iris versicolor o una, no me acuerdo, setosa, iris setosa. Entonces aquí están las clases. Este dataset está totalmente balanceado, o sea, hay 3 clases y de cada clase hay 50 valores, ¿de acuerdo? Yo voy a mirar esto, o voy a tratar de mirarlo en 3D, porque pues en 4D no puedo, hasta ahorita no tenemos eso resuelto. Entonces voy a mirar acá en visualización y aquí estoy viendo una gráfica en 3D de petal length por la parte de abajo, sepal length y por la parte de aquí arriba petal width, el ancho del pétalo, ¿de acuerdo? Y yo aquí puedo ver de una u otra forma cómo están distribuidos los datos. Si se dan cuenta, hay una parte que es clarita, estas azules, que básicamente son las iris setosa, pues no tienen ningún problema para su clasificación, están bien separadas de las demás, entonces va a ser realmente sencillo clasificarlas. Si ustedes miran acá, cuando la longitud del pétalo esté por este valor para acá, y cuando ¿cómo dice? El de acá, el sepal length, esté por acá, yo ya podría identificarlas fácilmente, ¿cierto? Pero ya estas otras, en 3D, yo empiezo a ver que ya tienen al menos unas fronteras que son un poco difíciles de separar, ¿cierto? Pues obviamente esto, cuando yo lo pase a un 2D, pues puede que me afecte, ¿cierto? Porque yo, digamos que si yo lo bajara a 2D mirándolo así desde arriba, ¿cierto? Digamos, ahí ya me quedó cuadrado. Ahí ya lo estoy viendo 2D, lo estoy viendo desde arriba como si estuviera viendo un plano. Entonces, estas siguen quedando bien separadas, pero estas aquí ya tienen unas partes que no son tan sencillas de separar. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay información que se pierde dependiendo de si yo lo bajo a 2D o si lo bajo inclusive a 1D. Entonces, ¿qué sucede? Tradicionalmente en Machine Learning, lo que vamos a ver de los autoencoders, lo que más se parece se llama el análisis de componentes principales o PSA, ¿sí? Entonces, primero vamos a mirar aquí en la parte de arriba, voy a borrar esto de aquí abajo, ahorita vuelvo a habilitarlo, y lo que voy a hacer es, básicamente, tomo el dataset de Iris,
y lo paso por una validación cruzada con ese dataset tal cual lo mostré. Y por dentro tengo un decision tree y hago las métricas de calidad, ¿no? En este caso accuracy, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo corro esto y en este momento pues tengo aquí el resultado, que es mi clasificación está generando una accuracy de 95.33%. Se equivoca básicamente en estas 4 instancias y en estas 3 instancias, son 7 instancias, ¿de acuerdo? Yo puedo ver mi dataset, que es el que estábamos mirando, y puedo ver el árbol de decisión que se obtuvo, ¿de acuerdo? Y bueno, y podría jugar allí mejorando la optimización de los parámetros del árbol y demás para poder tratar de encontrar una mejor solución. Ahora, resulta que yo quisiera decir, no, esos 4 atributos, o en la vida real 100 atributos, son bastante complejos de manejar. Entonces podemos reducirlos. Entonces eso es lo que hace PSA. Control Z. Recordemos el resultado. Aquí nos daba por resultado de performance 95.3, ¿de acuerdo? Para que tengamos en mente ese resultado. Entonces yo me vengo acá y me voy al diseño, voy a devolverme para que aparezcan otra vez lo que había quitado, ¿cierto? Y voy a quitar lo anterior, o sea, haciendo lo normal. Listo, quité lo normal. Y voy a enlazar el PSA. Entonces, este PSA, ¿qué es lo que hace? Va a tomar, en este caso, esas 4 columnas, o si fueran 100, pues las 100 columnas, y va a generar lo que se llaman, digamos, nuevos atributos. Se generan atributos nuevos, que son combinaciones lineales de los atributos originales. Entonces nuestros atributos originales son sepal length, sepal width, petal length, petal width. Entonces la idea es que va a generar un atributo que va a llamar PSA1, y a ese PSA1 es una combinación de esos valores, ¿de acuerdo? Y así va a generar otros, hasta PSA, dependiendo de cómo tú lo defines. En este caso yo le estoy diciendo que genere todos, pero que se quede solamente con aquellos que me reportan el 95% de la varianza. Es decir, que solo se pierde como un 5% de la información del dataset original. Eso es lo que estoy colocando acá, ¿de acuerdo? Conserve la varianza, le estoy diciendo 95, o yo le puedo decir directamente, no, yo quiero específicamente un número fijo de atributos nuevos, ¿cierto? Voy a hacerlo así por ahora, y voy a quitar también por ahora esto, que es el proceso de clasificación. Entonces vamos a ver el resultado, y el resultado nos muestra que nuestro dataset ya no es las 4 variables originales, petal length, width y demás, sino que él generó estas otras 2 variables, ¿sí? Estas 2 variables yo las voy a visualizar, y al visualizarlas veo básicamente lo que veíamos allá en 3D, porque no pudimos dibujar las 4D, pero acá ya lo vemos en 2D, y vemos básicamente una representación similar a la que yo hice moviendo allá el cubo cuando estábamos haciendo la visualización, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos 2 variables que se llaman PS1 y PS2, que me ponen en el espacio de 2 dimensiones los registros originales, pero pues mucho más sencillo de manejar. Si hubieran sido 100 atributos y los bajé a 2, a 3 o a 4, pues la historia es mucho más sencilla. Entre comillas, mucho más sencilla, porque pues ya el proceso de clasificación se puede hacer solo con 2, ¿cierto? Pero un poquito, digamos, oscuro, porque pues yo ya estoy hablando de PS1 y PS2, y eso qué significa, ¿cierto? No puedo entender claramente qué significa. Si quiero entender qué significa, normalmente el PSA te muestra eso con los valores de los eigenvectores. Entonces aquí, por ejemplo, uno de los resultados es este. Nos dice que el PS1 tiene estos valores, pero si yo ya miro los eigenvectores, yo digo PS1 a qué es igual al valor de sepal length multiplicado por 0.362 menos 0.082 por el valor de sepal width, más 0.85 por el valor de petal length, más 0.359 por el valor de petal width. Eso es lo que me está representando a mí PS1, esa combinación lineal, ¿cierto?, de los valores originales. Pero entonces se hace un poquito más difícil de entender de la interpretación, ¿no?
O sea, yo diría, ah, sí, sí, le fue mejor, pero porque PC1 es más dominante. ¿Y PC1 qué es? Ah, no, PC1 es eso que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, eso, digamos, es la desventaja de lo que significa irnos como a esos espacios latentes o a esos espacios que logran encontrar una representación de los datos, pero que cuya representación no es como tan fácil de interpretar para nosotros. ¿De acuerdo? Eso es mismo lo que nos va a pasar ahorita. Entonces, nos devolvemos aquí al problema, y en el problema, pues los datos de entrada que le van a entrar a la validación cruzada, que también utiliza por dentro, aquí dentro, un árbol de decisión y las métricas de evaluación, no es más que lo mismo que hicimos en el anterior, o lo que yo tenía aquí arriba. Simple y llanamente que el dataset de entrada ya no es el dataset original, sino es el dataset que ha sufrido el PSA y que nos va a entrar solamente esas dos columnas. Al hacer eso, podemos volver a correr y obtenemos 95.33, que era lo mismo que obteníamos con el anterior, ¿sí? O sea, la clasificación no perdió calidad, muy a pesar de que ya no estamos utilizando los datos originales, sino que estamos utilizando los datos de PSA. Y aquí podemos ver que estamos utilizando PSA y aquí podemos ver el árbol de PSA. Y lo que les digo, aquí se pierde un poco de claridad porque me dices PC1 es menor de tanto, pero PC1 es una combinación lineal de los valores originales, ¿de acuerdo? Digamos, este ejemplo es, digamos, el que más se asemeja a lo que sucede en lo que estamos viendo de los autocodificadores, ¿de acuerdo? Cómo yo puedo encontrar una forma de representar un dataset de alta dimensionalidad en una representación de baja dimensionalidad, ¿de acuerdo? ¿Todos claros hasta ahí, PSA? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Ubicados? Listo. Entonces, cierro ya RapidMiner, no vamos a usar esto más. Aquí lo voy a volver a mencionar para que recordemos lo que acabé de decir. Entonces, básicamente, lo que se busca es tener una representación interna latente de los datos. Es decir, tomo una imagen de 28 por 28 y que pues 28 por 28 es como 700 algo y la represento en 64, un arreglo de 64 valores, ¿de acuerdo? Entonces tengo una representación de una imagen que llega a eso. Ahora, ¿cuál es la contribución o las contribuciones de los autocodificadores? Permiten reducir, comprimir y entender información compleja, ¿cierto? Pues claro, reducir porque pasamos de 28 por 28 que da más de 700 píxeles o datos a una de 64, ¿cierto? La estoy reduciendo. O inclusive no necesariamente tendría que bajarla a eso, puedo bajarla a una 2D, también puedo hacerlo, ¿sí? Una 2D más pequeña, pero 2D. Ahora, estos señores o los autocodificadores tradicionales y luego los variacionales fueron los que sentaron las bases de los modelos generativos actuales, ¿sí? Poder generar datos con base en datos anteriores, pero esos datos que se generan nunca se han visto, o sea, son datos nuevos generados, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué la preocupación de disminuir las dimensiones o las representaciones? Bueno, primero porque si de una u otra forma el autoencoder, así visualmente nosotros no lo podamos entender, encuentra relaciones internas entre las estructuras de los datos, pues esa información puede servir para mejorar los procesos de clasificación o lo que uno vaya a hacer, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Pero por el otro lado es que cada día la cantidad de información es muchísimo más grande y cada información o cada unidad de información es de mayor tamaño, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, estamos hablando de imágenes, yo ahorita decía de imágenes de 28 por 28, que son las de Fashion y eso, que son pequeñitas, pero por ejemplo hablamos de imágenes de 256 por 256, que tampoco es que sean muy grandes que digamos, y estamos hablando de 196.000 píxeles, ¿cierto? Ahora imagínese una radiografía de tórax, ¿cierto? Usted digitaliza eso y eso ya pues son miles de píxeles, ¿cierto? Entonces obviamente hacer ese proceso
implica que no podemos tal vez quedarnos con la imagen original, sino que podamos hacerle algo para poder resolver un problema de, digamos, de tiempo computacional y demás. Además, con el audio pasa lo mismo. Usted graba un segundo de audio y eso son un montón de valores, ¿sí? Entonces, grabe 64, digamos, 2 horas como tal de audio, una clase. Pues si usted quiere hacer algo con eso, pues va a ser, son montones de información que va a llegar, y adicionalmente con información que tiene no solamente el tema de la cantidad de información, sino que es, digamos, dependiente del tiempo, porque una depende de la anterior y demás. Bueno, básicamente todo se reduce a esto que digo acá. Trabajar con alta dimensionalidad es costoso y a menudo puede ser innecesario, ¿cierto? En la primera clase, cuando yo les mostré, digamos, unas imágenes que normalmente, por ejemplo, se toman en los celulares para poder definir el rostro de una persona, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hicieron ustedes el registro en su celular de su imagen, de la imagen de su cara, ustedes no pusieron ahí 200 imágenes, ¿no? Él les pidió por ahí 10, 12, 16 a lo sumo. ¿Por qué? Porque él de esas 10, 12, 16, 18 que tomó, saca los componentes principales de tu cara y con eso es que te identifica. Entonces él no necesita una gran cantidad de imágenes, porque todas las imágenes donde yo me río, hay cosas que son comunes, ¿cierto? Yo puede que me ría para un lado, para otro, pero de una u otra forma, partes de mi cara ya marcan que me estoy riendo, ¿cierto? Y ya van identificando cosas. Entonces, inclusive ya lo mencionábamos, que hay como ciertas fotos, de hecho creo que yo les decía que eran como 16 fotos, que son las únicas necesarias para poder identificar un rostro, ¿de acuerdo? Bueno, eso es porque tienen una estructura interna y básicamente los autocodificadores arrancan por ese lado. Bueno, ¿qué es un autocodificador? Un autocodificador, sea variacional o sea tradicional, tiene más o menos la misma estructura, cambian en el cuello de botella que arman. Miren, aquí tengo la entrada de datos, en el lado izquierdo, esperen, pongo miren, aquí son las entradas de datos, ¿cierto? Entro los datos por acá, pasan por esta red neuronal que puede ser una red neuronal basada en conexiones densas, o puede ser, acá yo puedo colocar convolucionales si necesito, y al final esto sí tiene que ser plano, ¿sí? Esto tiene que ser plano, y en este caso es la representación que yo quiero hacer, ¿sí? Si yo estoy haciendo una representación, bueno, es plano si yo voy a hacer una representación en la cual yo voy a tener un vector que representa los datos originales, ¿de acuerdo? Entonces yo bajo todo esto, llego a esto que se llama el cuello de botella, pero que en últimas esto es donde yo hago la representación del espacio latente de cada registro de entrada, ¿cierto? Yo meto el registro, lo paso por aquí, ese registro, bueno, esta imagen, digamos, el número 5, lo paso por aquí, él después de hacer aquí una representación, que la primera vez era mala, la sube por aquí, aquí al final le sale una imagen que será un 5 horrible, si es que se parece a un 5, se dará cuenta que es un error, que hay muchos errores, y empieza a repartir culpas, y ahora entra otro registro, pasa, se equivoca, reparte culpas, pasa, y así sucesivamente, hasta que como tal, los pesos internos de aquí, los pesos internos de lo que se conoce como la primera parte del codificador, la segunda parte como el decodificador, porque fíjense que esta segunda parte lo que recibe es esta representación, digamos, comprimida de los datos, y con esa trata de crear la imagen original, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo. Un codificador que coge la imagen o lo que yo vaya a almacenar, lo representa, digamos que aquí en 2 dimensiones, en este ejemplo, 2 valores, un vector de 2 valores. Y después coge esos 2 valores y aquí para allá tiene que darle la imagen. Y la pelea de él es lograr que la imagen que usted entra y la imagen que usted sale por el otro lado, después de haber actualizado todos los pesos, sea la misma.
Obviamente no va a ser exactamente la misma en todos los casos, habrá modificaciones, pero sí que los errores de la imagen de salida sean los menores posibles, ¿de acuerdo? Entonces esos son básicamente los dos componentes, como tal, el codificador, el espacio latente, que es el que está aquí en verde clarito, y el decodificador, ¿de acuerdo? Que son los que aparecen aquí, codificador, decodificador, y pues obviamente la mitad del espacio latente, y lo que se busca es que lo que sale, que en este caso es Z, pues sea Z o el X pronosticado se parezca al X original. Este señor es el que nosotros después utilizamos como su representación latente, ¿sí? Yo puedo llegar y desbaratar el autoencoder, primero lo uso todo, entreno hasta que ya meto entradas y las salidas son muy parecidas. Yo digo, listo, quedó entrenado. Después yo puedo llegar y decir, me llevo solamente la parte de acá, el codificador, y lo utilizo como si fuera la parte inicial de una red que va a ser después clasificación. Puedo hacer eso, ¿sí? O puedo decir, no quiero meterlo dentro de la red, pero quiero coger los datos originales, procesarlos con el codificador y de ahí para allá hacer el proceso de clasificación, pero con los valores del espacio latente. También puedo hacer eso. O sea, ahí ya puedo jugar con varias cosas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es el espacio latente o la representación latente? Bueno, esa representación, lo que yo les decía, no solamente es una compresión de los datos originales, sino que adicionalmente ya trata de encontrar qué cosas hacen parecidas a las muestras que se le están presentando. Si yo presento varias muestras de unos, él trata de decir, estos unos tienen algo que los hace muy parecidos y los organizo en alguna parte del espacio en esas dos dimensiones, si estoy hablando de que voy a hacer un espacio latente de dos dimensiones. Entonces, eso lo podemos ver acá. Pero saco la lupa y miremos acá. Entonces, yo tomé los datos de Menis, que son datasets que tienen imágenes de 28 por 1, es decir, son en escala de gris, y básicamente los pasé por un codificador. Y ese codificador le dije que me pusiera solo dos dimensiones, dos valores, ¿cierto? Un vector de dos dimensiones. Él, en el proceso de entrenamiento, fue buscando cómo hacer la organización de esos datos, encontrando los pesos de esa red neuronal, tanto en el codificador como en el decodificador. No tienen que ser pesos iguales, o sea, son espejos normalmente como en la estructura, pero los valores que van en los pesos no son idénticos. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros miramos, pintamos todas las imágenes que entraron, las pintamos aquí en el espacio latente 1, la dimensión 1 y la dimensión 2, fíjense, se arma este gráfico, ¿sí? Y ese gráfico, ¿qué me representa a mí? Mire, todos los números 1 los agrupó a este lado, ¿sí? Entonces, si llega una imagen que es un 1, macho neto, pero es un 1, al hacerle la expresión latente va a dar un valor que en la dimensión 1 va a estar más o menos por acá, ¿cierto? Entre menos 40 y 0, y en la dimensión 2 va a dar un valor que está más o menos entre 20 y 45, a menos de que esté bien choneto y que pues se pueda equivocar, ¿de acuerdo? O sea, que esté muy mal escrito. Pero si está medianamente bien descrito o parecido de alguna forma los datos, sí, él va a quedar en esta zona. Entonces tú lo vas a poner acá y pues ya sabes que es un 1, ¿cierto? Entonces eso es otra cosa que es importante. El proceso no solamente comprime, sino que trata de hacer una autoorganización de la información, tratando de encontrar características que hacen similares unos con otros de la misma clase. Aquí pues obviamente podemos ver que la tarea no es sencilla, ¿cierto? Porque por ejemplo hay números que están quedando montados unos sobre de otros y que es muy posible que cuando yo monte, por ejemplo, este color azulito que es el 9, se va a confundir mucho con el 4, y si nosotros nos damos cuenta, el 9 y el 4 son muy parecidos, ¿cierto? Entonces ellos aquí en el espacio dimensional de 2 se evidencia claramente que van a tener problemas, ¿cierto?
que es muy posible que yo me equivoque, escriba un 9 y él me diga, no, es un 4, ¿cierto? Si no tuve digamos, la caligrafía apropiada para el problema. Entonces hacen eso, la representación semántica, tratan de agrupar los datos que son de la misma clase o que se parecen mucho entre ellos en la dimensión original, trata de agruparlos en la misma dimensión. Y acá también tengo otra representación del mismo dataset de MNIS, pero para 3D, ¿sí? Entonces, este gráfico lo que me muestra es que tomé tres dimensiones en el espacio latente, no dos como en el anterior, lo puedo graficar aquí en 3D y al verlo pues puedo ver que por ejemplo los números 1 son estos de aquí, que son los amarillos, los números 2 son los verdes que están aquí, los números 3 son los rojos que están por acá y que también ya empiezan a mezclarse con otros. Y bueno, ahí sí, aquí no puedo darle girar como lo hicimos en RapidMiner, pero yo podría ver por detrás cómo están organizados todos los números. Obviamente es posible que aquí no se van a quedar todos los números tan pegados como por ejemplo pasó acá en esta de acá entre el 9 y el 4, porque perdí más información, estoy haciéndolo con 2D, estoy bajando una imagen grande a 2D, si la bajo a 3D tal vez me quedan más cúmulos que están más separaditos de los otros, ¿cierto? Una mejor organización y pues obviamente esta representación muy posiblemente, si yo voy a clasificar imágenes y tomo esta representación voy a tener un mejor resultado, ¿de acuerdo? En PSA, que se hacía eso, uno define qué tanta cantidad de información quiere perder y uno puede hacer un gráfico en el cual representa el primer espacio, la primera dimensión latente, cuánta información capturó de la imagen, ¿cierto? O de lo que yo esté haciendo. La segunda, cuánta capturó. Entonces yo sumo lo de la primera, más lo de la segunda, más lo de la tercera, y si eso me da 95%, digo, ya me quedé con 95% y pierdo el 5%. Yo puedo llegar también y decir, no, yo lo quiero a 2 dimensiones, suerte lo que se pierda, ¿sí? Entonces ya depende de... Aquí en el tema de redes de imágenes o de sonido, pues eso ya, yo la verdad lo que considero que es mejor es revisar en la literatura cuáles son las representaciones más apropiadas, ¿sí? Porque pues tú podrías empezar a evaluar con 2, con 3, con 4, con 5, no, lo mejor es buscar cuáles representaciones funcionan, porque también depende de los tipos de imágenes. Por ejemplo, estamos hablando de radiografías de tórax para detectar cáncer, o si estamos hablando de sonido, pero es sonido digamos, de calle, los ruidos son mucho más, o sea, hay muchas, y pues ya en la literatura ya han hecho ese camino, pues yo no me voy a poner a recorrer desde cero todo ese camino, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo dije, el tema de los rostros, que normalmente sonreír, pues usted sonría como sonría, se van a activar las mismas cosas, entonces las imágenes fácilmente van a quedar todas las de sonreír como en un espacio del espacio latente, ¿cierto? En una parte del espacio latente. Las que son de sonreír, las que son de que giró la cabeza o las que si está mal geniado, entonces van a quedar como agrupadas para cada uno de ellos. Bueno, las aplicaciones. La aplicación más básica, digamos, es comprimir, pero también hay otras que están relacionadas con, por ejemplo, reducir ruido, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, volviéndonos al dato de PSA, en el lado de PSA, o las técnicas clásicas, así como hay PSA, hay una que se llama Singular Value Decomposition, que es lo mismo, es digamos, una descomposición, es más matemática, es una descomposición de matrices que encuentra eigenvectores, eigenvalores, y haciendo algunas operaciones puede sacarle como el ruido a un dato de entrada, ¿cierto? Eso también se puede utilizar de la misma forma, ¿cierto? Básicamente yo meto, en últimas, esta es mi imagen, por ejemplo, voy a almacenar otra vez aquí la lupita. Yo voy a meter una imagen o lo entreno metiéndole imágenes con mugre. En este caso el mugre es la rayita roja. Y le digo
que al final lo que me tiene que comparar no es la imagen original, sino es la imagen sin la rayita roja. Entonces, ¿a qué le estoy enseñando a él? No solamente a hacer una representación latente, sino que a que él identifique dentro de una imagen que pueden ser cosas que no pertenecen originalmente a la imagen. Reducir ruido, ¿cierto? Entonces, el entrenamiento aquí es diferente, ya no es el que dijimos, meto X y espero que salga X, ¿cierto? No, aquí meto X y espero que salga X limpio, que no es el mismo X, ¿sí? Y yo lo entreno así, y pues después yo puedo meter una imagen que ya no la utilicé dentro del proceso de entrenamiento, que tiene un cierto, digamos, mugre o lo que sea, y él se lo elimina, ¿de acuerdo? Eso lo habíamos visto en la primera sesión, en donde se podían borrar, por ejemplo, barras dentro de lo que yo quería hacer, ¿no? Eliminar obstáculos dentro de una imagen. Entonces, esa es una de las cosas. Entonces, entro, por ejemplo, imágenes con ruido, ¿cierto? Entonces, yo tengo, por ejemplo, el dataset, digamos que el dataset de Menis tuviera todas las imágenes de los números así, pero con caligrafía perfecta, ¿cierto? Entonces yo digo, no, pues eso, pues muy bonito, pero en la vida real la gente no escribe así. Entonces yo empiezo y le incluyo mugre, ruido, ¿cierto? Por decir algo, a los píxeles les cambio la tonalidad, ¿cierto? Del gris un poquito, se la subo a uno, se la bajo a otros al azar, pues obviamente eso no queda ya el uno bonito, ya quedó borroso o se perdieron pedazos que originalmente se podían ver bien. Y le digo al final, muéstreme el uno bonito, ¿sí? Reconstrúyame. La misma historia, ¿sí? Le mando algo que tiene ruido y espero que me reconstruya el valor original. Eso es otra de las aplicaciones importantes que se utilizan con los autocodificadores, que es la reducción de ruido. Otro tema es la detección de anomalías. La detección de anomalías, ¿qué es? Yo entreno la red y le meto datos que están regios, totalmente bien. O sea, yo metí esta imagen y me tiene que salir exactamente esa imagen. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya en prueba le meto un dato ahí medio maluco? Pues el error va a ser muchísimo porque él no va a poder crearla bien. Entonces, eso ayuda a detectar anomalías. Si usted mete un dato bueno, va a salir un dato bueno y el error no va a ser mucho entre lo que él entrega y lo que esperaba al inicio. Mientras que si usted mete cosas como malas, pues él va a tener mucho error entre lo que usted le metió y lo que él generó. Entonces usted dice, uy, el error es mucho, esto puede ser un dato anómalo. Hay una aplicación que me llamó mucho la atención y es, por ejemplo, cómo detectar sin utilizar, no estamos hablando de utilizar un clasificador, estamos utilizar un autoencoder. ¿Cómo utilizarla para detectar un tumor en unos rayos X? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los pulmones. Entonces, puras imágenes de pulmones que están bien, con eso entrenan, ¿no? Esta imagen de pulmón bueno, hágale, un montón de imágenes, muchas. Y listo, él aprende cómo son las imágenes de los pulmones buenos, listo. Usted mete imágenes de pulmones sanos y le va a sacar el pulmón sano y le va a decir el error entre la que yo predije, digamos la que salió del decodificador y la original tiene errores muy pequeñitos. Pero cuando yo meto una imagen que ya lleva un tumorcito, pues aquí va a haber error, porque él no está acostumbrado a ver eso, ¿sí? Entonces los errores de las imágenes, que imagínense, píxel a píxel va a encontrar diferencias. Entonces va a decir, uy, aquí ya hay mucho, esto es grande. No te dice dónde, pero te dice que hay ahí errores, ¿cierto? Los errores tú los vas a encontrar al ver las imágenes, dónde hay más errores en la predicción de la imagen, ¿de acuerdo? Entonces ese también es otro, o con sonido, imágenes de sonido y demás. Señor, si yo le mandé puras imágenes buenas, o sea, pulmones sanos, ¿cierto? Él va a encontrar las características de esas imágenes y con esas características él genera una imagen de salida cuando pasa ya por el decodificador y entrega una imagen y esa imagen es igual a la imagen original, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es que yo tomo una imagen, la paso
y la codifico en el espacio latente, esto va aprendiendo cosas con esa imagen, al principio serán muy malas, y obviamente acá el decodificador está aprendiendo también, entonces saldrá una imagen fea, ¿cierto? Habrá mucho error. ¿El error cómo puede ser? Píxel a píxel, ¿cuál es la diferencia? ¿Cierto? Entonces, diferencia de píxel a píxel. Estamos hablando de que son imágenes, por ejemplo, en grises, pues aquí me debía dar entre 0 y 1 y había dado en este píxel 0,7 y aquí en la salida le dio 0,3, pues hay error, ¿cierto? Esos errores de todos los píxeles son los que le dicen a él que tiene que actualizar todos los pesos de la red. Meto otra imagen sana, puras imágenes sanas, hago el mismo proceso hasta que sale otra imagen. Esta imagen sale fea porque hay todavía muchos errores, entonces reparto los errores y hago todo el proceso de actualización de pesos como se hace en backpropagation, ¿cierto? A la final, después de todo eso, tú metes una imagen y te sale la imagen, casi igual, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? La tarea fue hecha para que él aprendiera a extraer las características de las imágenes que estaban limpios los pulmones, ¿cierto? Entonces, ese espacio latente, esos pesos que están en la red, en el codificador, y esos pesos que están en el decodificador, todos están cuadrados básicamente para que entre una imagen buena y salga la imagen casi igual, con poco error, poca diferencia entre los dos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tú le metes una imagen que ya no cumple con los patrones que él encontró, toda la red, el codificador y el decodificador encontró. Entonces cuando tú la pasas, él hace una representación, ya no estamos entrenando, ¿no? Él hace una representación, la decodifica y la imagen pues normalmente va a salir más mala, ¿sí? Porque este decodificador no entiende este espacio latente porque él no estaba acostumbrado a ver esas imágenes. Entonces, te sale una imagen, obviamente, pero la diferencia entre la imagen de salida y la imagen de origen va a ser mucha, porque él no estaba entrenado para eso, ¿sí? Entonces, a ver, es algo así como... haz cuenta que yo soy, no sé si han visto el video de Charlie Chaplin cuando trabaja en una fábrica, que lo ponen a dar martillo, y lo único que hace es dar martillo, ¿sí? Entonces él lo único que hace es dar martillo, pasa la pieza, da martillo, Entonces yo estoy entrenado para eso, ¿sí? Y resulta que después me mandan una pieza con 2 huecos diferentes para dar martillo, y el man, ¿cómo así que hago? ¿Cierto? Entonces eso es un poco lo que le pasa. Yo estoy entrenado para hacer esto, pero cuando ya me pasan algo diferente, no sé, y le doy a una, no le doy a las dos como tendría que hacerlo porque la pieza tenía dos huecos. Entonces es un poco esto, yo sobreespecializo el encoder para extraer las características latentes, actualizar los pesos del codificador y el decodificador para que la imagen original y la imagen de salida queden perfectas cuando son todas buenas, todas imágenes que no tienen cáncer, que no tienen tumor. Ya la tarea de limpiarlas o de mejorarles la resolución, o sea, esas son otras tareas en donde tú, básicamente tu codificador, tú le pasas una imagen que por ejemplo tiene baja resolución, pero a esa imagen tú quieres tener una imagen de alta resolución y tú tienes que entrenarla con imágenes de baja resolución a nueva resolución, a buena resolución. Entonces tú metes un montón de imágenes, pares de imágenes, siempre hablamos de pares de entradas y salidas en este caso. Originalmente, y fíjense, el concepto original era yo meto X, sale X, pero ya no. El autocodificador te permite meter una imagen en baja resolución, ¿cierto? Y después esa misma imagen, pero en alta resolución. Y yo lo enseño para que él logre, pues, entregarme el resultado que yo quiero, ¿sí? Ese ya se empiezan a salir del concepto básico de un autocodificador, porque el autocodificador se suponía que era la X y la misma X, ¿no? Pero desde aquí ya estamos en que no es lo mismo, porque fíjense que allí la X tiene un manchón y la X de salida no lo tiene, ¿cierto? Pero ya puede uno jugar con esas cosas, señor. Bueno, ya hablamos de la decompresión, ¿cierto? Y pues hay una que, digamos, es la que más llama la atención hoy, que es la generación de datos, ¿cierto?
esta generación de datos no se hace con los codificadores que vamos a ver ahorita, que son los tradicionales. Los tradicionales, a pesar de que pueden generar datos, lo normal no es que tengan buenos resultados, ¿sí? Entonces, la generación de datos se hacen con codificadores, con autocodificadores que se llaman autocodificadores variacionales, ¿sí? Y la diferencia fundamental es que en el espacio latente no tienen solamente, por ejemplo, el vector o la matriz, sino que tienen un vector de medias y un vector de desviaciones estándar. ¿Sí? Es como si tuvieran dos vectores. Entonces, dos dimensiones, las de las medias y de las variaciones. Porque él lo que está tratando de buscar no es el punto, esa imagen que yo capturé, en qué punto de un espacio multidimensional la ubico. No, él lo que está pensando hacer es esas imágenes o esa imagen que entró está en un cierto lugar en el espacio de búsqueda, 2D o 3D, en un punto, pero ese punto es el de la media. Y además tiene una desviación estándar, entonces realmente lo que yo estoy pintando allí es como una distribución gaussiana en el espacio. Entonces es como decir, yo en ese espacio ya no soy un puntico como lo que acabamos de ver. En el variacional es como una distribución, como que yo estoy aquí. Yo y mis variaciones estamos aquí, ¿sí? Entonces cambia un poco la forma en cómo se entrenan y demás. Digamos, para nosotros no, será hacer lo mismo, decir haga el codificador, el decodificador, pero por dentro obviamente el proceso de entrenamiento es un poquito diferente, ¿cierto? Pero sí te da una pista de dónde hay la diferencia, ¿cierto? Exactamente. Bueno, eso de dónde buscar, digamos que en la literatura hay un experimento que hicieron en el área médica, específicamente con la lectura de radiografías. Nosotros tenemos personas expertas en lectura de radiografías, ¿cierto? Ellos te toman la radiografía y te dicen a los 15 días te mandamos el resultado porque ellos se sientan a leerla, ¿cierto? ¿Qué se hizo en ese trabajo? En ese trabajo se le puso un asistente basado en inteligencia artificial que te decía, mire, aquí en esta zona hay un tumor, ¿sí? O sea, le marcaba la zona donde había el problema. ¿Qué sucede? ¿Qué esperaban que sucediera? Que pues mejorara la calidad de los conceptos que daba el radiólogo, ¿cierto? Y resulta que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque el radiólogo cuando nadie le habla, él no lee, si ustedes se dan cuenta, ellos no le piden a uno ni siquiera historia clínica, él solamente lee su bendita radiografía, ¿cierto? Y él empieza a mirarla detalladamente en todas las zonas, ¿cierto? Y da su concepto. Pero cuando ya viene una herramienta y le dice aquí, pues él se enfoca ahí y puede equivocarse porque no necesariamente en ese lugar debería tener todo su foco de atención, sino que él debería de todas formas hacer el foco de atención general. Y lo mismo sucede cuando ellos recibían información clínica del paciente, ¿sí? Es que el paciente está presentando dolor en tal parte, entonces él se enfocaba más específicamente en la imagen de la radiografía de tórax en esa parte, a ver si encontraba algo y pues desestimaba otras partes. Y el resultado es que lo mejor es que lo haga viendo solo las radiografías, ¿sí? Entonces fíjense, ahí el concepto de lo que nosotros llamamos el copiloto hoy, pues no funcionó muy bien, ¿cierto? A nosotros tal vez Copilot o ChatGPT como copiloto pueda ayudarnos, pero si ustedes se dan cuenta, no es lo que sucede en este ejemplo y no es lo que sucede inclusive hoy en las universidades o colegios, porque los chicos ya como Copilot dijo, ya creyeron y ni lo miraron. En últimas ese efecto es el que se generó también en eso, ¿sí? Entonces es una de las críticas fuertes que se tiene con el tema de la aceptación del uso de la inteligencia artificial en ciertos contextos, ¿sí? Inclusive creo que una de las conclusiones que se llegaba a ese estudio era que deberían ser estudios paralelos, ¿sí?
y que yo como radiógrafo dé mi conclusión, el software dé su conclusión y al final se estudien las diferencias, por qué dijeron cosas diferentes, pero no que yo vea la recomendación antes como radiólogo, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, si la experiencia del radiólogo es mucho mejor que la que tenía el algoritmo entrenado, que pues obviamente cada día va a ser mejor, cada día van a ser mejores, pero ahorita está pasando todavía eso. Bueno, miren, veámoslo, digamos, con dibujitos. ¿Qué es PSA? ¿Cierto? Lo que acabamos de ver al principio. ¿Qué es básicamente PSA o cómo lo podemos traer a lo que nosotros hacemos hoy? Imagínense que yo tengo un grupo de personas que son los que están en este lado de acá, ¿cierto? Este grupo de personas, y yo quiero tomarles una fotografía, ¿cierto? Entonces, PSA lo que hace es ubicar esa cámara, ¿cierto? Para encontrar los planos XY, porque lo que voy a hacer al tomar una fotografía es pasar un espacio 3D a un espacio 2D, ¿cierto? Y lo que nosotros hacemos, ¿qué es? El fotógrafo se cuadra en un lado y empieza a ver que no salen cabezas, que quedan tapadas y ese tipo de cosas, y se mueve o si no mueve a la gente para poder tomar la foto bien, ¿cierto? Eso básicamente es un poco lo que se busca hacer con el PSA. En la medida que yo me ubico en cierto punto y ya me salió todo mundo, en última estoy perdiendo la menor cantidad de información. Tomo la foto, ese es mi eje X y mi eje Y, en donde la captura de esos datos al bajarlos de 3D a 2D pierde menos información, ¿sí? Que es el ejemplo que vimos ahorita con el cubito, dándole la vuelta, lo puse de arriba y más o menos perdías una cierta información. Esa información que perdimos cuando vimos el PSA era más o menos la misma. Las mismas partes era donde tal vez se podía perder información. Entonces eso básicamente es lo que hace PSA y lo refleja básicamente en lo que llamamos los eigenvalores de cada una de las dimensiones que él genera. Él genera dimensiones que son dimensiones de 90 grados una con otra, ¿cierto? Son perpendiculares todas, y es como hacerle un traslado de ejes a la imagen y reducción de ejes, básicamente lo que se hace, y con eso pues representa la información original, con el problema fundamental de que, como lo dije, se puede perder un poco de claridad, ¿no? Porque pues vaya a ser una combinación lineal de 4 cosas o de 2 cosas que uno no sabe bien cómo va a funcionar. Eso, por ejemplo, en PSA tiene la ventaja de que elimina multicolinealidad. ¿Qué es multicolinealidad? ¿Alguien sabe? 2 variables del dataset de sus X, que una sube y la otra sube, una baja y la otra baja, o sea, están ahí como que las dos, y pueden ser inclusive variables que reflejen cosas diferentes, ¿no? O sea, no es que lo hagan directamente porque no son dependientes entre ellas, pueden ser, pero pues igual hay colinealidad entre ellas, ¿cierto? Eso está relacionado con lo que llaman las relaciones espurias y uno tiene que revisar muy bien eso, ¿no? Las relaciones espurias son cosas que uno dice, no sé, estamos en verano, se incrementa el consumo de helado, pero también se incrementa el número de muertos en la época, ¿cierto? Entonces uno dice, comer helado mata gente, ¿sí? Y no es por eso, es porque la época de verano la gente la pasa en el río, en los lagos y se ahoga, ¿sí? O por el contrario, se quedan afuera y el calor, un golpe del calor los mata. Entonces no es comer helado de eso, o sea, ahí hay una relación que no es real. Entonces obviamente eso hay que revisarlo. Que no la estoy observando exactamente, no la estoy teniendo en cuenta. Bueno, aquí está el mismo ejemplo, ahí está los tres atributos, no estoy mostrando el cuarto porque pues en 4D no puedo. Aquí está el dibujo de los datos en el espacio de 3 dimensiones, aquí está ya en el espacio de 2 dimensiones y aquí están los valores latentes. Este sería PC1 y PC2 y la combinación de los valores que se dio, que fue lo que yo les comenté ahorita, ¿cierto? Un autocodificador es la generalización del concepto de PSA, ¿sí? O mejor dicho, yo puedo hacer un autocodificador que haga exactamente lo que hace PSA. ¿Qué tengo que hacer? Que todas las
digamos, las funciones de activación en las neuronas sean lineales. ¿Sí? Ya no pongo no linealidades, sino todo lineal. Y ya con eso, y coger como función de pérdida MSE, en general obtengo lo que hace un PSA. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente al ya meterle no linealidad, pues ya lo hago mucho más potente, puedo hacer muchas más cosas. Bueno. ¿Cómo se hace el entrenamiento? Primero que todo, recordemos, es un entrenamiento no supervisado, ¿cierto? Nosotros no estamos utilizando el clasificador directamente, el autoencoder, como un clasificador, ¿cierto? Lo que hablé de coger las imágenes de tumores y no tumores, pues es que lo estoy amañando, pero no es que realmente esté haciendo una clasificación. ¿Por qué? Porque ahí me va a dar unos errores, pero yo cuando sé que el error es tanto para decir que eso es un tumor o cuando no. Entonces simplemente es una forma de hacerlo, pero no necesariamente es que sea un proceso de clasificación normal. No, es aprendizaje no supervisado. Normalmente, ¿cuáles son las funciones de pérdida que se utilizan? Las típicas son la binaria que ya hemos utilizado, la entropía cruzada binaria, ¿cierto? O la entropía cruzada categórica, que sería para varias clases. En este caso no aplica porque usted recibe una y sale otra. Y el tema de datos continuos, pues sería el mínimo error cuadrado, que es el mismo que se utiliza en las que hemos visto de backpropagation y demás. Bueno, hay formas de manejar el tema de los autoencoders para lograr diferentes cosas. Está lo que se llama el autoencoder undercomplete. Este es el estándar. El autoencoder undercomplete es que tu imagen es grande, tu espacio latente es pequeño. Ya, eso es. ¿Sí? Entonces ese es el básico, esa es la idea original. ¿Sí? Después viene el que se llama el autoencoder disperso. En este señor, básicamente en el proceso de entrenamiento se aplica regularización L1, que es lazo, y lo que hago es que ciertas neuronas se apagan. ¿Sí? Entonces eso, pues de una u otra forma, ayuda a que, digamos, como en la red neuronal MLP, a que como que el aprendizaje sea más robusto, ¿cierto? Un poco más robusto. Y pues básicamente, aquí está el error de reconstrucción más lo que usted le pone de pesos relacionados con esa regularización L1. Lo que pasa es que normalmente el L1 no se utiliza, o sea, a pesar de que se dice que se utiliza, el que más se utiliza es la divergencia LK, cuando estamos hablando sobre todo de variacionales también, ¿de acuerdo? Ahora, el autoencoder que elimina ruido, permite hacer una reconstrucción de imágenes más limpias. Esa es una variación, esa la vamos a ver en un ejemplo que les muestro ahorita más adelante, en donde básicamente a las imágenes de entrada se les hace mugre, se les agrega mugre y pues se espera la imagen de salida limpia, ¿sí? Que es lo que hablamos en este momento. Y pues obviamente también eso se puede hacer con autoencoders variacionales, con una forma un poquito diferente de hacer regularización. Bueno, hasta ahora hemos dicho que pueden haber autoencoders con densas, pero también con convolucionales, ¿no? Entonces acá arriba nosotros podemos ver un ejemplo en este lado. Estamos viendo un ejemplo de una autoencoder. La figura es típica, ¿no? Empieza a un lado, se va haciendo pequeño, 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 llega al centro, que es donde está la representación latente, y después se hace grande, 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 ¿cierto? Hasta que sale la salida, ¿cierto? Normalmente lo normal es que la entrada y la salida tienen el mismo tamaño, lo normal, ¿cierto? Pero no quiere decir que no se pueda hacer de otra forma. Y en este caso, por ejemplo, fíjense que lo estamos utilizando como un autoencoder, pero de una vez con una tarea diferente, que en últimas es, recibo una imagen y de una vez me hace segmentación. ¿Sí? ¿Se acuerda lo de la vaca?
en la imagen. Pues aquí es lo mismo. Yo le mando la imagen y le mando como resultado una imagen que no es la imagen original. Entonces ya es otro uso, ¿cierto? Estamos haciendo que este señor básicamente resalte, en este caso, unos objetos específicos y quite todo el fondo y todo lo demás, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando, ¿señor? Bueno, y este otro, pues este otro es más el típico. Recibo mi número, en este caso es como el MNIS 28 por 28, lo paso, llego en este caso a mi representación, en este caso mi representación latente, y después cojo esa representación latente y la saco como la imagen original. Esta es la típica, ¿de acuerdo? Digamos, de donde arrancaron los autoencoders. Bueno, hay una cosa que es importante. Hay unos que se llaman, recuerden que yo dije undercomplete es el tradicional, el undercomplete, el como el por debajo de lo completo. Es decir, la imagen original es grande de dimensión y el espacio latente es pequeño de dimensión. Hay unos que se llaman los overcomplete, pues serán lo contrario, ¿cierto? Entonces, en vez de que en la mitad haya un cuello de botella, que es en este caso el espacio latente, eso se vuelve un cuello de botella porque yo tengo que representar algo grandísimo en una cosa muy pequeñita. Aquí no, el de la mitad puede ser grande, más grande inclusive que los datos originales, ¿sí? Entonces, esos se llaman los overcomplete, pero normalmente no funcionan si no van acompañados de regularización para lo que se pueda querer hacer. ¿Por qué? Porque si usted pone una imagen original y en la mitad coloca una representación latente igual o más grande y no regulariza, lo más normal es que él aprenda a decir, entró esto y salió esto, o sea, no aprende nada, no extrae nada, sino que se aprende como de memoria las imágenes, ¿sí? O lo que venga, los datos de entrada. Entonces por eso se les pone regularización. Entonces fíjense que dice, capa latente que normalmente es más grande que la entrada, pero regularizado para evitar la trivialidad, es decir, que se aprenda las cosas y realmente no extraiga características. De que aquí te salió esta imagen y tú tienes la misma imagen, bueno, en este caso no es la original, digamos, aquí te salió esta imagen la representa con, la compara con esta, haz cuenta, hagámosla que los datos que salen aquí son datos de 0 a 255, cada píxel, ¿cierto? Entonces el primer píxel y este primer píxel, ambos tienen lo mismo, no hay error. Y así sucesivamente va sumando los errores, ¿de acuerdo? Digamos en la forma más sencilla, ¿no? O con MSE, pues será el error, es básicamente la diferencia de los dos al cuadrado. X con X, ¿sí? Lo que pasa es que en el otro es X con Y. Lo que pasa es que, mire, este de aquí sí se parece más todavía a un supervisado. Porque es X con ya otra cosa, ¿sí? Pero en última no es supervisado. No es supervisada en el sentido de que para la tarea en la que se va a utilizar no es para hacer unas clasificaciones originalmente. Por te digo, en este. O sea, mi tarea fundamental no es, digamos, a la final yo lo que quiero es esto. Lo que más me preocupa a mí de utilizar un autoencoder es poder tener esa representación latente, que no es realmente solamente esto, ¿no? Realmente a mí me interesa todo esto, lo que es el codificador. De hecho, cuando veamos ahorita los ejemplos, yo entreno todo el autoencoder, ¿cierto? Pero normalmente a mí lo que me termina interesando es solamente el codificador con el espacio latente, ¿sí? Eso es lo que realmente me termina interesando, ¿sí? Entonces el proceso de entrenamiento, de una u otra forma, si yo estoy metiendo una X y un X, pues yo digo, pues le estoy diciendo que me tiene que dar, ¿cierto? Pero lo que me interesa a mí no es que, a pesar de que el proceso involucra meterle una entrada y decirle compáreme con esa entrada, lo que me interesa a mí es tratar de sacar las características de lo que yo quiero representar de eso que está entrando al autoencoder, ¿sí? La información original, ¿cómo yo la puedo representar de otra forma? Ahora, la tarea puede ser por lo que le digo, mire, o sea, antes era XX, pero aquí ya fue XY, o sea, es otra cosa totalmente diferente. Y cada vez, digamos, el concepto original, pues lo puedo ampliar
a muchas cosas. Reducir ruido es otro concepto, ¿cierto? Porque ya no están metiendo una imagen con un ruido y sale la imagen limpia. Entonces, pues la quiero para otra cosa. Lo mismo, la calcula, bueno, aquí no con la original que entró, sino o sea, metiste esta y ella entregó esta imagen, pero me tenía que dar esta imagen, la comparo esta contra esta, píxel a píxel. O sea, yo tengo que tener, cuando hablábamos de pares, ¿no? Lo que yo quiero que él vea y lo que yo quiero que él me entregue. Pero eso inclusive, pues sin imágenes uno lo ve como que, pues algo de la imagen, ¿no? Pero podría ser una imagen y la salida podría ser un texto describiendo la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a evaluar? Voy a evaluar es la imagen con lo otro. ¿Qué pasa con estos autoencoders, digamos, overcomplete? El objetivo no es comprimir, sino representar los datos de una forma más rica, más detallada, es decir, descubrir estructuras ocultas en los datos, es decir, aprendizaje de características robustas, útiles en imágenes y en audio y en texto. Por ejemplo, con rostros, aprender a representar formas de la cara, expresiones, formas de los ojos. Entonces, el hecho de tener una representación en la mitad más grande, yo ya no estoy preocupado en comprimir, sino en que él encuentre muchas más características específicas de lo que yo estoy trabajando, por ejemplo, rostros, ¿sí? Eso es lo que se hace con los más grandes, que son como otra categoría, o sea, el mismo concepto, pero ya un poquito más transformado, ¿cierto? La mitad más grande, ya de plano eso como que uno dice, no, pero todos los autoencoders la mitad es más pequeña, no, este es grande, ¿de acuerdo? Vamos a ver los ejercicios, ¿sí? El código. Entonces, vamos a ver primero este, así, ¿ya todos ven? ¿Sí? No, es que yo no veo, mi pantalla es más pequeña. Bueno, básicamente, bueno, aquí las librerías, estoy cargando de Menis, ya cargué de Menis, cojo los datos y los divido en 255 para que me queden entre 0 y 1, o sea, cada píxel en sus 3 canales va a tener 0 y 1, bueno, de Menis es blanco y negro, ¿cierto? Tonos de grises. Entonces, bueno, por eso acá dice 28 por 28, ahora aquí lo aplano, esta es la de aplanar, me va a quedar un vector aplanado de la entrada, es decir, si son 50.000 de entrenamiento, 50.000 vectores de 28 por 28 aplanados. ¿Por qué? Porque en últimas mi autoencoder en este ejercicio es un autoencoder basado en capas densas, ¿sí? Entonces, si son capas densas, no le entra una imagen, sino le entra es un vector aplanado. 28 por 28 nos da 700 algo, 784, ahí está el valor, ¿sí? Entonces, cada fila es, la primer muestra es un vector de 784 que es la primera imagen, y así sucesivamente con todas las imágenes, tanto para entrenamiento como para prueba. Voy a tratar de generar un espacio latente de 2 dimensiones, y aquí estoy declarando mi codificador, ¿sí? Mi codificador, a ver, aquí como lo estoy declarando es diferente a los que habíamos visto antes. ¿Se acuerda que antes decía, el modelo se llama model.sequential y empezaba a colocar todas las capas, ¿cierto? Esa es una forma de utilizar en Keras la definición de los modelos. Cuando las capas van así una detrás de otra, así facilito, se pueden hacer. Hay otras estructuras que son un poco más complejas, entonces se utiliza la forma funcional de definir las redes. Esta es como si la estuviera haciendo funcional, aunque pues es también simple, ¿sí? ¿Qué hace esta señora? Su capa de arranque es una capa, el layer, sí, mire, arranca del input, otra vez me fui para dónde, input dim, ¿cierto? Ahora sí, 784, 128, relu, viene con la anterior. Después viene la capa Z, que es la capa final del codificador, y que recibe 2, que entrega, digamos, la original 784 pasó a 128, pasó a 2, que ese es nuestro espacio latente. Estas 3 cosas las junto y digo, eso es el codificador, ¿sí?
Y uno dice, pero aquí debería decir inputs H y Z. ¿Sí? Pero no. Porque fíjese que esto se fue enlazando. El Z se enlazó con el H. El H se enlazó con el inputs. Y el inputs terminado. ¿Sí? Entonces usted aquí dice, esto va desde inputs hasta Z. Y él allá por dentro arma el árbol. Arma el grafo. ¿De acuerdo? Entonces este es el codificador. Ahora el decodificador. Al decodificador que le entra, pues esa de 2, ¿cierto? Entonces aquí entra la de 2. Sí, aquí que la llama la latente, ¿cierto? Esa latente se enlaza aquí con esta otra, que es una de 128, ¿cierto? Entonces 2 pasó a 128. Y de 128, que esta se llama HDEC, viene acá HDEC, pasa a la densa, y esa densa dice que tiene input DIM. Input DIM era 784. Entonces ya pasó de 2 a 128 a 784. ¿Sí? Y eso tiene como salida una sigmoidal. ¿Para qué? Para que el resultado me dé entre 0 y 1. Recuerde que la imagen, los píxeles estaban ya divididos en 255, no iban a dar entre 0 y 1. Y esto es lo que llamamos el decodificador. Desde latent inputs, o sea, desde aquí, hasta outputs, que es hasta acá. Y pues están las 3, no tengo que poner las 3. Él ya las enlaza. ¿Y qué es el autoencoder? El autoencoder básicamente es un modelo que va del input, pasa al decoder, pero el decoder lleva por dentro al encoder. Y parte de una entrada, ¿sí? La entrada pasa por el encoder y el encoder después pasa por el decoder y se acabó, ¿cierto? Entonces con esta instrucción básicamente le estoy diciendo, junte esas dos cosas y eso es lo que yo llamo mi autoencoder. Ahora, a ese autoencoder, uy, qué bien. A ese autoencoder después yo le digo cuál va a ser la función de pérdida que voy a utilizar. Y la función de pérdida en este caso es el error mínimo cuadrado, MCE, y le digo cuál algoritmo de entrenamiento voy a utilizar. El más utilizado es ADA, que es esto de acá. Después, ¿qué hago? Le digo que haga el entrenamiento con los datos de entrenamiento. Le digo el número de épocas, 50, pensé que lo había hecho con más, pero no. El tamaño del lote, que digamos revuelva los datos cuando los va a meter, la validación con los datos de validación y si muestra resultados, allá cuando va a colocar una época, 2 épocas, 3 épocas y va mostrando todo lo que va haciendo. Fíjense que aquí yo no digo Xtrain y YTrain, porque el YTrain es Xtrain, ¿sí? La entrada y la salida es la misma, ¿sí? Y lo mismo en Xtest y Xtest, la salida y la entrada es la misma. Ahora miren lo que pasa acá. Yo voy a tomar los datos de testing, y a esos datos de testing les aplico el codificador. No les estoy aplicando todo el autoencoder, solo el codificador, ¿sí? Y a ese codificador le digo que prediga los datos de testing. Entonces, este ztest, básicamente, si tengo en testing 1000 registros, el que tienen 784 datos de entrada, aquí me van a quedar en ztest 1000 registros, pero con 2 columnas, con 2 atributos, que son los de su representación en el espacio latente. O sea, mira, aquí fíjense que yo no estoy usando el autoencoder. El autoencoder lo usé cuando hice el entrenamiento, porque yo necesito que él haga todo. Pase los datos, llegue al espacio latente, pase por el decodificador, obtenga la imagen, se dé cuenta que hay errores y arregle todos los pesos para obtener pues el balance de la red y que realmente me pueda reconstruir la imagen original, ¿cierto? Pero acá yo lo que quiero hacer, muchas gracias, lo que quiero hacer es solamente representar esos datos de prueba en el espacio latente, ¿sí? ¿Cómo se ven en el espacio latente? En el espacio original, pues es mirar las imágenes, ¿cierto? Son las imágenes, tendré que verlas todas ahí en un collage, pero aquí yo quiero verlas en el espacio latente. Entonces, ¿qué hago?
Cojo solamente el codificador, la primer parte. Le predigo a los datos de prueba, o sea, las imágenes, allí el vectorcito de 788. Y le digo que me dé el resultado y me lo ponga en Z. ¿Qué hago? Este Z ya es un vector. Si eran 1000 imágenes de prueba, va a ser de 1000 imágenes, pero solo por 2 atributos. Solo va a tener 2 columnas, no 784, ¿de acuerdo? Y ese es el que voy a graficar. Entonces, bueno, aquí está todo lo que sale de decir verbos 1 y demás. Y aquí viene ya la representación, ¿sí? Esta no es la misma de la gráfica porque lo entrené con más épocas. El de la gráfica que utilicé aquí en la PPT, creo que lo había hecho con 30, algo así. Tampoco era que era mucho porque eso se demora. Y aquí tenemos nuestra imagen en donde podemos ver dónde están estos naranjitas, son los unos. Pero los unos, mire, tiene por aquí metidos unos azulitos que son de ceros, que pueden confundirlo. ¿De acuerdo? Ahora, esto mismo, y se los dejo nada más de chisme, lo único que le cambié fue aquí la dimensión. Voy a hacer con 3 en el espacio latente. El resto es la misma historia. Y el resultado, pues es esta otra gráfica. Es esta gráfica. Que también creo que la hice con un poquito más de épocas para que quedaran un poquito más repartidas. ¿Sí? Y aquí lo único que estoy haciendo es extrayendo las características. No más, se acabó. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es utilizando, en este caso es utilizando el dataset de Menis. A ver, espere. Y empecemos a ver que ya son muchas cosas parecidas. Esto ya es lo mismo. Traerse el dataset de Menis, dividir en 255, aplanar los datos a 28 por 28 porque va a entrar una capa densa. Vamos a hacer un codificador y un decodificador como el que ya habíamos hecho en el anterior. Entrada de 784, 128, pero el espacio latente con 3. El codificador, lo mismo el decodificador de para atrás. Entran 3, pasan 128 y salen los 784. Hago el autocodificador, lo mismo, MSE, Adán, ahí no hemos hecho nada nuevo. Acá hago el proceso de entrenamiento, ¿cierto? Y ahora vamos a usar esos datos de entrenamiento para hacer un clasificador. Pero no voy a usar la imagen original, sino voy a usar la representación de los datos en el espacio latente. Entonces es como hacer lo que hice con PSA en el ejemplo anterior. Nosotros teníamos uno con los datos originales y hacíamos una validación cruzada para generar un modelo. Pero después cogí los datos, los pasé por PSA y ahí generé el modelo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ya tenemos un codificador que me genera una representación latente buena de esos datos, de esas imágenes de Menis, y ahora voy a hacer un proceso de clasificación. Ese proceso de clasificación hace para los valores de entrenamiento y de prueba su representación en el espacio latente. ¿Sí? Que es usar el codificador, decirle que prediga para la imagen de entrada. Bueno, y para todas las imágenes de entrada, ¿cierto? Entonces ya, esto que estoy utilizando aquí ya son básicamente nuestra representación de las imágenes en el espacio latente. Después, ¿qué hace? Bueno, aquí hice un clasificador normalito, entonces estoy colocando la representación, la definición del modelo por la API secuencial. Entonces, ¿cuál es la entrada? La entrada pues es la dimensión del espacio latente, que para nosotros son un vector de 3 características, ¿cierto? 3D. Paso a 32 densa y termino en 10 con softmax, porque recordemos que Menis es para clasificar en 10 valores, ¿cierto? 10 categorías. Voy a compilar diciendo que haga esto con el optimizador Adán, entropía cruzada categórica y utilice la métrica de accuracy. Entreno el clasificador, entonces ahí ya empieza a correr las n épocas, 50 épocas y demás. Y después viene la presentación de las curvas de loss y de accuracy. Eso me da este resultado.
Bueno, todo el entrenamiento y aquí pues las curvas, ¿cierto? Podemos ver las curvas de entrenamiento y de prueba, ¿cierto? Pero recuerden, esto está sucediendo no con la imagen original, sino con el espacio latente, ¿de acuerdo? Y los resultados que estamos obteniendo son en general bastante buenos. Mire, por aquí está llegando a casi 80 y tanto, 83%, y por acá al lado derecho debe haber otro, 83 y 83, ¿sí? 83 y 83, tanto en entrenamiento como en prueba, ¿de acuerdo? Y pues lo corrí 50 épocas, no le he puesto más gran misterio al tema. Ahora, es muy importante salvar los codificadores, porque por ejemplo aquí en Colab, pues se me acaba la conexión, como nos pasó, ¿qué días? Y pues me quedé sin los codificadores. Entonces yo los salvo y después por cualquier cosa aquí los recupero, los leo del disco, ¿sí? Pero igual aquí los salvo, me quedan acá, si me llegan a desconectar igual me matan, ¿no? Entonces me toca, cuando me queden aquí, bajarlos al disco y después ya sí subirlos, ¿cierto? Entonces, aquí es muy sencillo, mire, cojo el codificador y le digo sálvese, y le pongo el nombre del archivo .keras. Y para leerlo, pues simplemente carga el modelo y lo cargo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora imagínense que vamos a hacer una aplicación en donde yo le meto el dato y pues me diga qué número es, ¿cierto? Entonces, básicamente yo del dataset de prueba, del Xtest, voy a sacar un valor aleatorio, ¿cierto? Entonces, como eso es una lista de, no sé, digamos 1000 de prueba, a un aleatorio, 900. Entonces se va a ese 900, se trae esa foto, esa imagen, que es lo que hace acá. Aquí ya trae la imagen, ¿cierto? Después de traerse la imagen, pues también se trae el valor de su clasificación, porque la imagen dice que ahí había un 1 o un 5, lo que sea. Después yo cojo esa imagen y le digo, sí, hágame el favor y a esa imagen predígale su representación latente, ¿sí? Después de que ha hecho la representación latente, bueno, aquí muestra la representación latente en 3 dimensiones, lo podemos ver. Después le digo al clasificador, haga la predicción, que mi clasificador era un MLP sencillo, y muestre los resultados. Entonces, esto es lo que me está mostrando. Escogió una figura que era un 3, él predijo que era un 3 y real era un 3, o sea que le fue bien. Y bueno, aquí no puedo darle otra vez a ejecutar porque me toca ponerme a cargar datos. Entonces, adicionalmente le digo que me muestre todas las probabilidades y yo puedo darme cuenta que donde tiene tal vez problemas, no, este 3 no tiene muchos problemas, miren, 99%, esto le fue bien, ¿cierto? Entonces, aquí podría yo darme cuenta contra qué se podría confundir, con un 9, pero muy poquito, o con un 5, un poquito más, ¿sí? Porque yo ya puedo ver cuáles son los valores por softmax. Recuerde que esos resultados salen por softmax. ¿Listo? Esta es la segunda, ¿de acuerdo? ¿Claro? Claro. Lo usé, saqué características y después usé ese codificador para no hacer el clasificador con esas características, digamos, con la imagen original, sino con la representación latente. Un uso. Puede ser otro, ¿cierto? El otro que es para Emeniz, carga aplanado, ¿cierto? Ah, no, mentiras, esta no aplana. Aquí no hizo aplanamiento, sino simplemente dejó las 60.000 imágenes de entrenamiento como tensores de 28 por 28 por 1. O sea, están como imagen, ¿sí? Lo único que están es normalizadas, valores de 0 a 1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hago acá? Creo un dataset con ruido, es decir, a las imágenes originales que están en Xtrain, este Xtrain, que es este Xtrain, o este Xtest, que es el mismo que se leyó, les agrego ruido, ¿sí? Entonces, si un píxel decía, por ejemplo, bueno, eso es ruido gaussiano, ahí está la fórmula de cómo hacerlo. Si ese número decía, por ejemplo, 0,7, ¿sí? El ruido gaussiano pues va a estar en una media 0 y va a tener una desviación de tanto, digamos que fue de 0,2. Entonces va a generar números. El ruido gaussiano, cuando hablamos,
me genera una curva gaussiana que va más o menos entre menos 3 y 3, ¿cierto? Más o menos. O sea, la normal, 0 con desviación estándar de 1, tiene la posibilidad de generarte valores que están entre menos 3 y 3, ¿cierto? La realidad es que están más cerquita, ¿no? La realidad es que podrían salir números más grandes, por encima de 3, pero la probabilidad es muy bajita. Esos valores que están ahí van multiplicados por 0,2, porque aquí hay un factor de ruido, que es 0,2. Entonces el mayor valor sería 3 por punto 2, daría punto 6, ¿cierto? Y el menor valor sería menos punto 6. Entonces si aquí hay un punto 7 en este píxel y le sumo un extremo, le dio punto 6, se salió porque ya da 7 y 6, 13, da 1.3. No debería dar tan grande, ¿cierto? Ese es el caso extremo. Entonces el np.click que está aquí, esta función lo que hace es limitarme valores entre 0 y 1. Entonces si se pasa de 1 a 3, ¡pum!, pone 1, ¿sí? Ahora, como la distribución es una normal, ¿cierto? Pues lo normal es que los píxeles cambien muy poquito. La mayoría cambian, pero muy poquito. Y algunos sí van a cambiar bastante, pero la mayoría van a cambiar muy poquito. Pero en últimas, la imagen original no es la que va a entrar, porque ya le metí ruido, ¿cierto? Le metí ruido. Entonces, mi imagen original no es mi imagen original, es la que llamamos aquí la versión con ruido, la que yo le voy a meter de entrada a mi dataset. Este dataset, este autoencoder va a tener 64 casillas en el vector latente, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene ese dataset de entrada, ese encoder de entrada? Tiene nuestra imagen de 28 por 28 por 1, ¿sí? Porque es una imagen, un cuadrito, una matrícula, una matriz. Después viene un filtro convolucional de 32 filtros con 3x3, ReLU y ACPadding para que no pierda tamaño. Después viene un mass pooling de 2x2 que obviamente le va a reducir el tamaño, ¿cierto? Porque recuerden que el mass pooling lo que hace es hacer más pequeñita la imagen, sacar el promedio de los 4 casillitas y le da 1. Esa obviamente pasó la imagen de 28 por 28 por 32 a 14 por 14 por los mismos 32, porque el pooling no habla de filtros. Él simplemente coge todos los 32 resultados del anterior y los hace más pequeños. Después convierte eso a 64 filtros de 3x3 con ReLU y con Sein, es decir, mantiene el tamaño de la imagen, 14 por 14, pero estamos hablando de que fueron ahora 64 filtros, pues aquí hay 64. Viene otro pooling de 2x2, pues pailas, otra vez se disminuyó el tamaño de la imagen de 14 a 7 y siguen los 64 filtros. Después viene un aplanamiento. El aplanamiento es 7 por 7 por 64, 3136. ¿Listo? Y después, ya que quedó, bueno, esto es para calcular el tamaño, ¿no? Aquí no está haciendo todavía el aplanamiento lo hace acá. Aquí simplemente calcula el tamaño porque más adelante en el decodificador yo tengo que tener ese dato para poder armar el decodificador. Y finalmente, o podría guardarlo por acá en otro lado, pero si este me lo da, pues lo saco de ahí. Y finalmente viene la última capa, que es ya la del espacio latente, que tiene una dimensión de 64, que fue la que dijimos. Entonces ahí quedó básicamente todo nuestro decodificador, arrancando de la imagen de 28 por 28 por 1, bajando a 14 por 14, 7 por 7, la plana y 64. ¿Listo? Ese es el recorrido. Y el decodificador es el inverso, ¿sí? Entonces, bueno, trata de ser el inverso, no es exactamente el inverso. Arrancando del espacio latente, que es de los 64, después pasa a una densa, que es la que se saca con el cálculo que nos hizo este Shape Before Flattening, ¿cierto? Para saber cuántas eran, 3196, 3136 diré. Entonces aquí, y después vienen las convolucionales con las mass pooling, miércoles, ¿cómo hago con eso? Entonces aquí en Keras están como la inversa de la convolucional, ¿sí? Y que a la vez hace la inversa de la convolucional con el mass pooling,
¿sí? Porque ella tiene que hacer como las dos cosas. Aquí no hay una como inversa más pooling para decir, hagamos el más pooling al principio y después ahora sí hagamos la inversa de la convolucional. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Esta señora que hace 64 para crear los primeros, recuerda que aquí eran 64, si nos vamos a devolver, son 64 y 32. Y los tamaños son, después de la aplanada, vienen 7, 14 y 28. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer de para atrás. Entonces mira aquí, 64, 32 y la final, ¿cierto? La de salida. Y los tamaños van ligados acá, ahora que me toca hacer un poquito más pequeño algo, es para lo siguiente. La convolucional traspuesta, al yo ponerle strike 2, es como si estuviera haciendo el inverso del mass pooling, ¿sí? Esa, en vez de achicarla, el strike normal achica, ¿cierto? La imagen, porque se desplaza. Esta lo que hace es que hace lo inverso del mass pooling, ¿sí? Entonces, esa señora es la que nos resuelve de que se vayan subiendo los tamaños de la imagen, ¿de acuerdo? Aplicándole la traspuesta. Entonces, este señor, al final, es el decodificador. Entonces, tenemos ahora lo mismo. Entra 64, pasan 3196, después se arman todo el tema de los filtros con las, entre comillas, más pooling, hasta que al final llega a la imagen de salida, y la imagen de salida es una de 28 por 28 por 1, ¿sí? El autoencoder uniendo los encoders con el decoder y la entrada, lo compilo con Adán y MSE, le hago el entrenamiento, y después gráfico resultados. Entonces aquí está pues el resultado del entrenamiento y aquí está el autoencoder entrenadito, ¿sí? Entonces básicamente mostré las curvas de pérdida y después viene el proceso de clasificación. Aquí lo vamos a hacer diferente. En el anterior nosotros le metíamos los datos en el espacio latente. Aquí yo utilicé un codificador que eran convolucionales y me daba un espacio latente, o sea, las características.